Muy buenas noches a nuestro auditorio de Autlán y sus regiones. Estamos en una emisión más de Un Café con, y el día de hoy, pues nos tocó con un vecino de aquí, Enrique Cuéllar. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea, gracias. Ahora sí que, bueno, la introducción de este momento cafetero comienza, bueno, al menos yo, investigando sobre un filólogo que vivió aquí, ¿no? Antonio Latorre. Luego voy con Moisés y en una plática recuerdo que investigando sobre Moisés Alatorre sale tu bisabuelo, tatarabuelo, Antonio Cuéllar. Ahora sí que cuéntanos de dónde es y cómo fue que llegó aquí a Autlán Antonio Cuéllar. Bueno, la historia que tenemos en la familia es que el tatarabuelo, que fue el primer Cuéllar que llegó a Autlán, llega huyendo de los juaristas, porque él era músico y él era director de una orquesta militar de un regimiento francés durante el tiempo de la intervención francesa, cuando el imperio de Maximiliano. Entonces, suponemos que debe ser posterior a 1867, que es cuando cae ya el imperio, y él huye porque obviamente era un mexicano que había apoyado la causa francesa, ¿no? La intervención. Ayudaba a los franceses y era parte de un regimiento militar donde él se desarrollaba como director de la banda de guerra. Entonces, se cuenta entre la familia que él llega a Autlán por lo difícil que era en aquel tiempo. Estamos hablando de siglo XIX, donde no había más que caballos. 1840, 1850 más o menos. Debe haber sido, yo creo que posterior a 1867, sí, que termina la intervención francesa. Porque la cuestión es que a él lo persiguen para hacerle un juicio. Entonces no sabemos bien, sabemos el origen, sabemos que él vivía en Aguascalientes, era hidrocálido, su familia era hidrocálida, entonces, pero eran bueno, conservadores, ¿no? Eran proimperialistas. Entonces, él se viene aquí a Autlán y obviamente, pues, parece ser que no le llega el peso del juarismo, ¿no? Para poder juzgarlo por haber ayudado. Y en Autlán, pues, se establece. Wow. Ya como lo que era músico. Era músico. Sí. Bueno, ¿cómo describirías, Enrique, este impacto como músico que tuvo Antonio Cuéllar al llegar aquí a Autlán? Bueno, los datos que tenemos, se sabía que era muy buen músico. Y en la familia se ignoraban algunas cosas. Se sabía, pues, que el primer Cuéllar era un buen músico y que había estado a cargo de una banda. Hace unos años, antes de que falleciera don Ernesto Medina Lima, él viene con mi papá y le cuenta lo que había descubierto, que Antonio Cuéllar había sido el primer director de una banda organizada, una banda de música organizada en Autlán, que él había sido el primero y que aparte a él le habían pedido que enviara a Francia unas composiciones de él. Wow. Unas cuadrillas militares, porque era su especialidad, parece ser, la música militar. Ajá. Y esas cuadrillas se tocaban en Francia. De Antonio Cuéllar. De Antonio Cuéllar. Wow, sí. Y esas cuadrillas aún sobreviven, están en manos han sido heredadas, según me dijo Guillermo Tovar, el cronista, que han sido heredadas por los directores de la banda municipal de Autlán. Están esas cuadrillas en poder de ellos y se les reconoce como el primer director, el que agrupó, vamos, o sea, había músicos, pero él les dio un orden, él les dio una organización para poder funcionar como una banda. Wow. Yo recuerdo en alguna de esas pláticas descubriendo, fue como que un momento de descubrimiento de músicos de aquí de la región, con el maestro Gavino, y tengo entendido, si estaba cuerda en ese momento, que Antonio Cuéllar, digamos que él fue como, digamos,
la primera escuela musical aquí en Autlán, ¿no? Quien trajo como esa teoría, como ese, pues sí, o sea, como esa organización que comentas musicalmente aquí a la región, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, ese es lo que se nos ha dado por medio de la gente que sabe de historia y que sabía de esas cosas, porque obviamente en el ámbito familiar se escapan un poco esas cosas, ¿no? Se sabía simplemente el hecho de que él había venido a Autlán para refugiarse en Autlán, y aquí había hecho su carrera de músico. ¿Qué tal el café? A ver, riquísimo. Entonces, ya aquí organizó él eso, y por lo que se sabe, lo único que existe actualmente son las cuadrillas, pero se sabe que era compositor también. Wow. También en otra, digo que no me acuerdo si me agarró como en mis 5 sentidos, pero recuerdo bien como que existe como la posibilidad, bueno, no existe, sino que fue, digamos, como el fundador o el creador más bien de la banda Autlán, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya está confirmado ahorita. Yo había platicado con Guillermo de eso, con Guillermo Tobar, y él me dijo que la banda existía, pero era desorganizada, no tenían, parece ser que muchas nociones, me imagino que algunos eran, a lo mejor no sabían solfeo, no tenían los conocimientos, simplemente era aprendido, lírico. ¿No? Lírico. Entonces, parece ser que él fue el que empezó a organizar y a darle forma, a dar ese sentido como más musical, más profesional. Ajá. Y en aquellos tiempos, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XIX todavía. Wow, sí. O sea, llegó a ponerle orden a los músicos de aquí así de Autlán, sí, ¿no? Sí, así es, eso es lo que parece ser. Digamos que fue de gran impacto, ¿no? La vida de Antonio Cuéllar aquí en Autlán, el momento de llegar y decir, ¿sabes qué? La música es de esta forma, se puede hacer así, y es como pues el primer director de orquesta que hubo aquí en Autlán, preparado, venía de fuera y trajo sus conocimientos, porque pues si era director de una orquesta militar, es que era alguien realmente preparado. Sí, ¿no? sí sabemos que era alguien preparado. Y en esta cuestión me habías comentado hace un momento que existía también como esa posibilidad de que fuera como alguien que sabía francés y que servía como de varias, un estuche de monerías, digamos que en su época, en esta cuestión de que si estaba ahí y estaba dentro de ese movimiento, pudiera haberse aprendido varios idiomas, ¿no? Como en esa... En el tiempo el francés era el idioma básico, o sea, el francés, o sea, si sabías español y tenías un nivel más o menos de estudio, el siguiente idioma era el francés. Sí. Como ahorita el inglés. No, el inglés fue posterior a eso, cuando ya se hizo la lengua universal, pero el francés era el idioma más importante. Toda la gente que estaba preparada o bien preparada hablaba francés. Wow. Sí. Entonces, toda la vista era hacia Europa y hacia Francia. Entonces, y obviamente pues estábamos, aquí teníamos un ejército y teníamos un emperador europeo, y ya, entonces pues obviamente la gente que le gustaba o que tenía afinidad con los conservadores, con los imperiales, con todo eso, pues me imagino que se veía a gusto con lo que estaba viviendo, ¿no? Okay. Entonces podemos pensar que fue parte de ese momento histórico. Ahora sí que era alguien tanto culturalmente como profesionalmente, alguien preparado. Sí, pensamos que sí, que sí puede ser. Sí, bueno, lo que pasa es que también se heredó. Porque el bisabuelo tenía también todas esas... Él fue más como de causas sociales, agrarismo y cosas de eso. Y después también pasó a los nietos. Okay. Porque mi abuelo, era el nieto de Antonio Cuéllar, fue músico también. Me comentabas que había alguien de tu familia que tocó con Moisés Alatorre. Sí, mi tío Álvaro Cuéllar Villanueva. Déjame ver si encuentro la foto por aquí. ¿Aquí hay muchas fotos? Sí, acá está, mira.
que sería el de niño, sí. El de niño de la... no sé si se alcance a ver, bueno, no, ahorita me paro para ponerlo. Digamos que él sería nieto de Antonio Ajá. Cuellar, y heredó don, talento, por el gusto por la música, sí, así es. Y llegó a tocar en una orquesta pues reconocida en Claro. su tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí voy a mostrarles la foto. Sería de aquí, sería Álvaro Cuellar. Y pues don Antonio, bueno, sí, pues sí, don Antonio Cuellar, ¿cuál crees tú que fue como ese momento más destacado de tu tatarabuelo aquí en la región? Pues sería difícil poder decirlo, ¿no? Porque bueno, a lo mejor para él fue lo mejor haber sido director de una banda militar extranjera, ¿no? En el momento de la ocupación. Pero pues supongo que al venirse aquí, el poder rehacer su vida y poder organizar una banda, ¿no? Una banda musical en Autlán, y que fuera como una parte importante para todos los que vinieron después, que son muchos, ¿no? Y ha habido muchos muy reconocidos, y quizás pudo haber sido el motivador de algunos de los músicos famosos que ha habido, que no se han perdido, de los que se sabe y de los que hay históricamente, que se sabe perfectamente sus carreras, sus vidas y todo eso, como por ejemplo, como dices, Moisés Alatorre o algunos otros más, ¿no? que han sido famosos. Y en esta cuestión, no sé si tengas el dato de cómo era la relación de Antonio Cuellar con los músicos de esa época. No, obviamente no hay como alguna investigación o alguien que hable sobre eso. No, yo creo que sí hubo, o sea, estamos hablando también entre... que son épocas entre guerras, ¿no? O sea, estás entre la ocupación, y luego se viene a principios de siglo la revolución, y después la cristera, ¿no? Entonces ahí se pierden muchas cosas, se pierden muchos datos históricos, se pierden muchísimas cosas. Entonces me imagino que de pronto la música no es tan importante por aquellos en aquel momento, ¿no? Entre las guerras, entre los conflictos armados, debe haber como que se registra más la experiencia del conflicto que de pronto lo que pudo haber pasado entre los músicos, ¿no? El arte es algo que no siempre es primordial o necesario, sí. Entonces se deja a un lado, ¿no? Entonces no hay realmente ningún registro. No hay ningún registro de lo que pudo haber pasado, y obviamente ya toda la gente está, ya no está. Sí. Ni de hecho, dice mi papá, que tiene 97 años, que él no lo conoció. O sea, él ya era el abuelo que había fallecido, ¿no? Oh. El bisabuelo que había fallecido. Wow. Entonces, ¿cuál sería bueno, vemos con el nieto Álvaro que va con la cuestión de la música, pero este hijo agrarista, Enrique Cuellar, sí. ¿Qué fue? O sea, más bien como... cuéntanos sobre ese legado ya familiar que dejó Antonio Cuellar. Bueno, él fue un líder agrarista aquí. Él era, parece que tenía otro oficio, carpintero o alguna cosa así. Era una persona que le gustaba andar muy bien vestida, muy bien arreglado, un hombre grande. Y hay muchas fotos de él en diferentes... eventos de los agraristas, y por la importancia que tiene, parece ser que era uno de los líderes. Hay inclusive en varios libros de historia de Autlán varias partes donde viene pues lo que él hacía, ¿no? Él era prácticamente un huizachero. El huizachero era así se le llamaba a la gente que no tenía estudios de leyes, pero sin embargo ejercía. Era litigante, sí, él litigaba. Sería él, ¿verdad? Sí, él de joven. Déjame, lo enseño, lo acerco un poquito para que lo vean. Y hay muchas fotos de él ya mayor. Wow. Sí, él era como litigante. Entonces él empezó a apoyar la causa del agrarismo. Y el reparto de tierras aquí ya está a más edad, con una muy buena foto con una de mis tías.
Wow. Hijo de Antonio Cuellar. Antonio Cuellar tuvo 2 hijos nada más. Él vino a Autlán y aquí se casó con una autlense. Ok. Florencia Uribe Delgado, se llamaba su esposa. Y se casó aquí y tuvo 2 hijos, Cipriano y Enrique. Cipriano murió sin descendencia y toda la descendencia que hay es de Enrique. Enrique, tu tocayo. Sí, mi bisabuelo. Sí. ¿Y qué pasó con los demás hijos de Enrique? Bueno, todos. Mi abuelo, Joaquín Cuellar, fue músico también. Oh. Él era violinista y era muy buen músico, según dicen. Hay varias páginas por ahí en internet también donde hay varias cosas sobre él. Él formó inclusive, pero a él le gustaba la música, o sea, no la banda, no, él tenía un cuarteto de cuerdas con 3 damas de autlenses y él. Por ahí debe de haber algún Ajá. Sí. Hay alguna foto donde sale él con entonces él, pues, yo me imagino que no era muy común un cuarteto de cuerdas. Ajá. Y con 3 señoritas y un varón, ¿no? Que era el que se encargaba de eso. Pero él hizo eso. Sí. Y después la herencia la tomó mi tío Álvaro Cuellar Villanueva. Y de ahí, La herencia musical, claro. Ajá, no, sí. De ahí, después de tu tío Álvaro, ¿quién más hay de músicos en tu familia? Un sobrino que se quedó inclusive con el violín de mi tío Álvaro, que fue su nieto, y que él toca violín, pero él no se dedica a eso porque él es psiquiatra. El que toca ahorita es uno de mis sobrinos, Leonardo Barba Cuellar, que está en un ensamble musical y es aparte profesor de violín. Wow. Entonces va un poquito menos abundante, pero sigue la línea musical. Y es interesante porque al menos uno, ¿no? Pero no se ha perdido esa herencia musical, ¿no? Que viene de parte de don Antonio Cuellar. Y de los demás hijos de don Enrique. Los demás hijos, mi abuelo fue el que fue músico, mi tío Alfredo, él fue político, mi tío Alfredo Cuellar Castillo, él fue político, él fue presidente municipal de Autlán y fue diputado federal. Y sí. ¿El primer diputado federal de Creo Autlán? que fue el primer diputado federal de Autlán. No estoy seguro, pero inclusive hay por ahí unas fotos donde está en el Congreso de la Unión y fue presidente municipal de Autlán. Bueno, ayer, platicando también sobre estos temas, me habías comentado de unas tías, de lo que pasó, o sea, que también a tu familia le pegó esta epidemia, ¿no? De inicios del siglo XX. Sí. ¿Qué información tienes en cuestión a este lapso de la tuberculosis aquí en Autlán? Bueno, de la familia de mi padre murieron varios miembros de diferentes generaciones. El tío Cipriano, el hijo de Antonio, murió de tuberculosis, que parece ser había sido contagiada en la costa, en algún lugar donde él trabajaba en Casimiro Castillo o en alguna parte por ahí, ¿no? Creo que en aquel tiempo todavía no era Casimiro Castillo. Estaba en la costa y regresó mal y él tenía tuberculosis. Posteriormente, hay una historia muy larga, que tiene que ver con una casa que fue de la familia Uribe, de los hijos de don Abel Uribe, y ahí se infectaron varios miembros también de la familia y la tuberculosis pues en aquel tiempo era mortal, ¿no? Entonces murieron 2 tías mías, de las que hay un registro aquí de fotos post-mortem, que creo que no hay muchas fotos post-mortem ¿Creo que es esta? En Autlán, o no se han guardado. No es esa. No, es la de acá. Va a ser una de estas. Es entonces, murieron 2 de mis tías y murió 2 de los hermanos de mi papá. Ya
obviamente ellos ya habían nacido en los años 20 y aún en ese tiempo hubo problemas para sobrevivir a la tuberculosis. Sí, es una foto post-mortem de una de mis tías que falleció de tuberculosis. Sí, en aquel tiempo, pues obviamente había muchísima gente había gente que duraba mucho tiempo, había gente que duraba poco, pero la tuberculosis era bastante común. Y pasando ya a lo del tío Enrique, que es hijo de Antonio Cuéllar, ¿cuál es su vida de Antonio? Bueno, él tuvo una vida interesante hasta cierto punto, porque se unió también a la causa, ahora la causa completamente diferente a la de su padre, ¿no? Que su padre era conservador, imperialista, tenía ese gusto pero él también tenía su causa política o su causa humana, ¿no? Y era precisamente el reparto agrario, el que la gente tuviera tierra para poder usarla. Porque había muchísima gente aquí que obviamente tenía muchísima tierra que no se usaba, que no se trabajaba. Obviamente, como eran los terratenientes, se rentaban, pero no se daba buen uso de la tierra. Entonces, él fue en toda la región, porque hay inclusive aquí hay unas fotos en diferentes lugares, creo que es en San Gabriel, hay en fotos en Ayutla. En Ayutla, o sea, toda la región. Él andaba peregrinando por todas esas partes para promover la reforma agraria. Y ya en esta cuestión de tu familia, ¿cuál ha sido como este impacto histórico, social, cultural que ha tenido con ustedes? Como el saber que su origen viene de Aguascalientes, sí, de un pariente que llegó aquí a Autlán y tuvo un impacto cultural aquí en la región, sí, ¿no? Así es. Mira, no creo que sea algo, o sea, de pronto que lo tengamos todos como recordándolo, ¿no? O sea, sí se sabe todo lo que ha sido y lo que ha sucedido. Y de hecho, te puedo decir que, bueno, la mayoría de mis familiares Cuéllar, casi todos son de gusto por lectura y por saber y por conocer y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que sí vas heredando un poquito eso, ¿no? Va pasando en los genes probablemente todo ese gusto también el gusto por la controversia y todas esas cosas. Por el ajedrez y bueno, por muchas cosas. Entonces, sí pervive eso. A lo mejor ya menos, ya no hay a lo mejor una causa como que tú digas para ir por ella, ¿no? O ya más o menos todo el mundo está sentado en ciertas cosas y bueno, ya, pero obviamente sí estamos conscientes de lo que hicieron ellos, ¿no? Y de esta cuestión, ¿cómo ves tú, tanto pues, políticamente y musicalmente, el impacto que ha tenido la familia Cuéllar aquí en el municipio de Autlán? Pues me imagino que sí es importante y no lo creo que así como impacto, ¿verdad? Pero digo, porque se ha perdido mucho históricamente de lo que pudo haber hecho él, ¿no? Que fue el primero y que podemos decir que era el más importante. Pero sin demeritar, por ejemplo, lo que había hecho mi tío Álvaro, que fue una carrera muy importante, donde vivió mucho tiempo en México, donde tocaba en lugares muy importantes, donde trataba con gente muy importante. Él mismo contaba anécdotas acerca de toda la gente que trataba, de toda la gente de mediados del siglo XX, que toda la élite intelectual de México, ellos lo trataban, porque la orquesta de Moisés Alatorre era invitada. Entonces, o sea, Moisés era autlense, sí, muchos de sus músicos eran autlenses, sí, mi tío era autlense, entonces todos ellos estaban en esos lugares donde podían tratar con gente como
pintores, como escritores, como filósofos, como políticos. Sí. Muchos políticos, gente de sociedad que los llevaban a sus casas a que la orquesta tocara, ¿no? Entonces, él tenía muchas anécdotas acerca de escritores y de gente importante que había conocido y que había tratado. Recuerdo la vez que vine a preguntar aquí a tu familia de la biografía de don Moisés Alatorre, me comentabas que habían tocado en un carnaval o fue en el kiosco. Hay una reseña por ahí donde sale que tocó lo que pasa es que tocaba aquí en Casino Utlense. En los bailes del Casino Utlense, la orquesta de Moisés Alatorre hacía muchas veces él era el martes de carnaval, que era el día más importante, era el baile más importante, o el domingo de carnaval, que también era un baile muy importante porque era el domingo de coronación. La reina se coronaba en el baile. Entonces eran los bailes más importantes y él venía. O sea, yo recuerdo todavía de chico que oíamos la orquesta de Moisés Alatorre. Y obviamente venían los autlenses que pues, se reencontraban, ¿no? Con su pueblo y con su gente y a tocar en su pueblo. Sí, de hecho, en una charla que tuve con el hijo, uno de los hijos de Moisés Alatorre, Pancho Pepe, me comentaba que, o sea, la orquesta no era así como que cualquier orquestita de músicos con corbata, ¿no? Dice, no era una orquesta, era la orquesta, ¿no? De Moisés Alatorre. Así es. Entonces, a mí se me hace bastante interesante cómo se juntan dos autlenses para hacer, ahora sí que un grupo, tocar música y ser parte y conformar una orquesta en esta cuestión muy... Pues es que tampoco tocaban en cualquier lugar. No, o sea, tocaban para toda la élite intelectual de... De hecho, yo creo que la información más importante que puedas tener de la orquesta podía estar en México o en todas esas partes, porque era donde ellos tenían, en México, en Guadalajara, pero obviamente, o sea, estamos hablando, por ejemplo, años 50, 60, donde había un boom económico, donde había, los hoteles tenían sus salones y donde se presentaban orquestas, donde había los lugares especiales para todo ese tipo de cosas. Entonces, ese fue el momento histórico también de Moisés Alatorre, ¿no? Y de la orquesta y de todos los autlenses que tocaron ahí. Entonces, yo creo que aquí es lo que te digo, ¿no? De pronto estás como que te descontextualizas porque estás en Autlán. O sea, son de Autlán y trabajan allá, pero yo creo que la información más fuerte que toda persona que quiera saber sobre lo que era la orquesta y lo que significaba en aquellos tiempos, deberá de estar todo eso debe estar en México. Pues de hecho sí me compartió su hijo que hay unas grabaciones que tiene la UNAM de una vez que fue la orquesta de Moisés Alatorre ahí a tocar, ¿no? A la radio. Claro. Y que pues posiblemente se pudiera poder acceder a esas grabaciones, ¿no? Para poder conocer pues ahora sí que la magnitud lamentablemente ya no, ahorita todo hay registro, ¿no? O sea, anteriormente pues era muy complicado. No sé si ellos grabarían algún material, pero o si tendrían, no sé si tendrían material original de ellos que pudieran hacer, o era todo parte de lo que se usaba en ese tiempo de música de orquestas, ¿no? Y que me imagino que eran de salón, ¿no? Porque era baile. Sí. Era una orquesta para baile, para amenizar. Y te digo, yo lo que recuerdo, yo estaba chiquillo y mi tío Álvaro venía a casa a platicar y se ponía a platicar con ellos. Y recuerdo una vez que mi papá no estaba y estaba mi mamá y le estaba platicando acerca de las fiestas. Y mi mamá empezó por algo de alguno de los famosos, ¿no? Y le dijo, mira, Monsiváis, García Márquez, Fuentes, Arreola, todos esos, o sea, nos desvelan cuando ya acabamos de tocar
para platicar, para que toquemos en petit comité, para que estemos en la Chorcha Bohemia y todo eso. O sea, era parte de eso. O sea, ¡Ay, qué padre! estamos hablando pues de las ligas mayores, ¿no? Inclusive los pintores, hablaba de las fiestas en donde iban los grandes pintores, algunos de los muralistas o los pintores que estaban de toda la corriente mexicana, ¿no? De ese tiempo. Sí, era donde ellos se movían, era obviamente la parte más importante de la sociedad, tanto cultural como social como económica. De la orquesta era la forma, el lugar donde ellos tocaban y donde ellos se movían. Sí, de hecho, bueno, la información que yo tengo sobre la orquesta, que la familia de don Moisés Alatorre me pasó, era de que era un tiempo que era como el auge, ¿no? En las orquestas, y que la banda esta de Moisés Alatorre, en donde estaba Álvaro Cuéllar, que empezó, creo que eran cuatro músicos. Sí, debe haber empezado... Como con 4, creo, y como que se peleaban. Tú tuviste 4, yo voy a tener 8. Y ahí andaban en friega buscando otros 4 más músicos, y que yo 12. Para hacer más grande la orquesta. Mientras más grande tuvieras tú la orquesta, más uy. Sí, pues por ahí te pasó una foto de la orquesta donde está en el Country Club de México, y es un orquestón, o sea, es una cantidad enorme 12, de músicos. Músicos ahí. Sí, era la orquesta de Moisés Alatorre. Y sí, o sea, me hace curioso eso, y me dice, al final, dice, se hizo una orquesta de 30 y tantos músicos. Dice, y ya entre don Moisés, y creo que era Álvaro Cuéllar o Guillermo, no recuerdo su apellido, se dividían para tocar en diferentes lugares. Okay. Porque eran 5 se van acá, 6 acá, porque eran muchos y no todo el mundo podía pagar la orquesta completa. La orquesta completa. Sí. Entonces, como que se dividían los músicos, y también me contaban de que Álvaro Cuéllar era uno de los brazos derechos de Moisés Alatorre, ¿no? Era como de que si no está Moisés, el jefe era Álvaro Cuéllar, ¿no? Entonces, también me comentan que había una muy bonita amistad entre ellos. Sí, había una relación muy estrecha entre ellos. Me imagino que empezaron juntos en la música aquí en Autlán, tocando como deben de haber empezado todo el mundo, ¿no? Tocando en una casa, en un lugar, en un corral, no sé, donde pudieras, y son contemporáneos, y había varios músicos más, pero ellos habían una amistad, una amistad fuerte, inclusive, y con su esposa. Yo conocía a Moisés, bueno, lo recuerdo haber visto una vez, a su esposa sí la conocí. Y había una amistad entre las familias, pero inclusive una de mis tías, una de las que salen en las fotos, tenía mucha amistad con la esposa de Moisés Alatorre, que inclusive en algún momento de su vida se vino a vivir a Autlán. Pues de hecho, según tengo yo conocimiento, creo que tú me comentaste, ¿no? Que fue, o no, ¿quién fue? La primer homeópata aquí en Autlán, ¿no? Entonces, se me hace como interesante también ese aspecto, porque también me llegaron a comentar que se hacían como bohemiadas o algo así que les llamaban, en el restaurante Café Nápoles, en el Nápoles de aquí del centro. En el Nápoles y en el patio. En el patio, ajá. Así es. Y que ahí también estaba Álvaro. Lo que pasa, parece ser, la orquesta termina en algún punto de los 80s o algo así, ¿no? Ajá, mi tío Moisés, Álvaro regresa en los 80s a Autlán, y aquí vuelve porque era su vida, ¿no? Entonces se ponían a tocar con un grupo de amigos y tocaban en el patio. Ahí tocaba. Ya por el gusto, ¿no? Por la necesidad del arte, de sentir, de oír, de todo eso que tiene la gente que hace arte, ¿no? Entonces, sí tenían eso, y había las noches bohemias. Fue muy famoso el patio en ese tiempo por ese tipo de eventos que hacían, y obviamente, o sea, hasta
También me- madrugada, ¿no? Ahí Sí. es parte de la vida de los músicos. Sí, la desvelada. La desvelada, la madrugada, el alba, ver todo eso, sí, es parte de los músicos. También me habías comentado de como esa amistad estrecha entre Álvaro Cuellar y don Moisés Alatorre, que se hospedaba, ¿no? Cuando venía aquí a Outland se hospedaba con ustedes, y también me comentaban que con Berta Orozco. Berta Orozco. Yo tengo también Moisés en la casa de mi tío Luis Felipe Castañeda. Ok. También se quedaba ahí, ellos eran los anfitriones, y de hecho hay anécdotas donde mi tía tocaba piano, Moisés no sé qué hacía, me imagino que algo así. Mi tío Álvaro tocaba el violín, y se quedaban ahí hasta las horas. Y una de mis primas me comentó, dice, mi papá les decía, se quedan en su casa, yo me voy a dormir, porque ya no son horas. Yo tengo que levantarme mañana temprano y no son horas. Y sí, él venía, inclusive sus hermanas venían seguido a Autlán, porque recuerdo que había invitaciones aquí en la casa para las reuniones con dos hermanas de Moisés Alatorre que venían aquí, y eran invitadas entre las señoras de Autlán, hacían las tertulias y las charlas con ellas. Wow, bueno, Sí, pues aquí vecinas eran también. importantes, ¿no? Era Ajá. gente importante, y la gente de Autlán los recibía muy bien. Eran, ay, me habían dicho el nombre, que eran varias personas también que se reunían a esas tertulias, pero que tenían su nombre como intelectual, no recuerdo bien la palabra que usaban para dirigirse a ese grupo. Porque Ese grupo, ajá. pero sí era, pues ahora sí que toda la intelectualidad de aquí de Outland, y yo creo que ha de haber sido una época bastante Pues yo creo que fue una época muy importante en cuanto a cultura, a opciones también, porque había mucha Sí. opción para música. No estamos hablando de una orquesta con música que podía ser bailable, que podía ser simplemente la cantidad de violines que tenía, o sea, te da la dimensión de que estábamos ante una orquesta que era muy importante, ¿no? Entonces, no era cualquier tipo de música o de sonsonete o de cosa de eso, ¿no? Y había mucha variedad. Había mucha variedad de música. Había, obviamente, o sea, estaba la banda que era como tambora, más bien. Porque, o sea, la banda, como se conoce ahora, pues es más bien como lo que llega como de banda sinaloense, ¿no? Lo que viene de ese tipo de banda. Pero anteriormente yo recuerdo que más bien era como tambora, Y a Autlán pues había desde la chirimía, tambora, música un poquito más orquesta. Había grupos versátiles, inclusive había grupos que hacían, bueno, esto ya es un poquito más acá, ¿no? Grupos que hacían sus propias letras. Hubo grupos así, y había una cantidad enorme aquí había, bueno, la cuestión musical siempre ha sido muy importante. Sí. Había una gran cantidad de músicos para fiestas. No eran propiamente orquestas, pero bueno, eran grupos que tenían una gran diversidad de música, que, o sea, lo mismo música tranquila, romántica, o música un poco más movida, ¿no? Conforme a lo que se iba usando en ese tiempo. Entonces, yo creo que la herencia musical de Autlán es muy importante. En esa cuestión. Y pues Antonio Cuellar tuvo mucho que ver, ¿no? También en esa influencia musical. Podemos decir que sí. Yo creo que hay probablemente sea el dato más antiguo que haya de un músico en Autlán, ¿no? No sé
porque te digo, pues, la llegada de él debe de haber sido en 1867, puede ser antes, puede ser después, más o menos en ese tiempo, y pues no sé anteriormente cómo pudiera ser la escena musical en Autlán, Sí. cuál era lo que hacían, cómo lo pudiéramos acudir a alguien, ¿no? Que tuviera conocimiento Entonces, sobre, sí. sobre cómo pudiera ser la música antes de que se formara una banda de música ya con un director, ¿no? Porque estamos Sí. hablando ya de que él era el director. Director, sí. Y ya, para ir cerrando este cafecito, ¿cómo ves la continuación de este legado musical de Antonio Cuellar? Así como a futuro, dentro y fuera de la familia Cuellar. Bueno, de la familia sí. De hecho, había gente que preguntaba, ¿y qué toca Perengano, no? No toca nada. Oye, es que tu abuelo era muy buen, Una muy presión buen social por eso. violinista, ¿no? Pero Ajá. no, realmente, digo, yo nunca tuve la menor facilidad me gusta mucho la música, pero para tocar, obviamente no hubo nunca eso. Y sé a lo que sé, te digo, es uno de mis sobrinos que vive en Guadalajara, que le gusta el violín y que tiene lo que eran el violín de mi tío Álvaro, pero obviamente pues él es psiquiatra, ¿no? Leo es el que sí toca, Leonardo Barba Cuellar, que él sí tiene un grupo, está en un grupo, un ensamble musical, y ahí tienen voz, tienen violines, tienen creo que teclado, entonces y de hecho creo que ayer me dijo que estaba en la clausura de algún evento que hubo creo que en el Grullo. Y hoy iba a estar en la Semana Cultural. Entonces todavía hay un poquito de vigencia, ¿no? De ese legado musical, ¿no? Sí. Y culturalmente aquí en Autlán, ¿cómo ves como esa continuación que dejó don Antonio Cuellar? Pues obviamente ha habido avances, siempre ha habido, o sea, siempre ha habido músicos y siempre ha habido buenos músicos. Está el cuarteto Madrigal que tocan muy bien, está la orquesta que anteriormente había sido una orquesta fabulosa, la verdad, la orquesta típica de Autlán, que fue... todavía hay algo por ahí, y la verdad, bueno, yo pasaba por el museo y me tocaba verlos ensayando. Tú veías sus caras cuando venían al ensayo, o sea, chavitos, chavitas, o sea, gente muy joven que llegaba con sus instrumentos y esa gente va a estar haciendo, ¿no? Va a estar ocupada, va a estar haciendo, va a estar creando, va a estar mejorando muchas cosas, entonces esa gente va a hacer algo. Claro. Entonces es muy importante el fomentar, yo creo que todo tipo de artes, pero la música es muy importante, la música es muy importante por todas las cosas que hace, las activaciones y las sinapsis que hace en cerebro y todo eso. La música es muy importante y es muy importante la buena música porque estamos hablando de que hay otra música que realmente no creo que pueda ayudarte mucho en cuanto a motivación o conexiones, ¿no? Entonces, pero sí es, yo creo que está bien, pero no hay que dejar ir, ¿no? A mí me tocó ir a varios eventos de la orquesta. Obviamente me toca oír a músicos, voces, guitarras. Entonces, nada más la cosa es, yo creo que seguir motivando y seguir tratando de buscar otros Moisés a la Torre, ¿no? Que salga otra persona que pueda hacer una orquesta, que pueda tocar un violín solo, que pueda salir. Por ejemplo, el museo, el evento de Aurea Corona también es muy importante, porque Aurea Corona también es una gran... a mí me tocó ver a Emilio Hernández en Guadalajara. Me tocó una vez ir a un concierto de él con el piano del Catedral. Wow, en Guadalajara. Y al ver, hasta que yo vi el programa de mano, o sea, oriundo de Autlán, me enteré que él era de Autlán. Wow, no, sí. Pero
pues todos esos ejemplos de música tan buenos que ha habido en Autlán, pues que pueda salir otro por ahí, ¿no? Alguien más que se motive y que quiera de pronto crear también, porque es importante también eso, ¿no? Que de pronto puedas componer. Sí, que una composición que trascienda, ¿no? Sí, y esperemos que pueda llegar el momento en el que las cuadrillas militares, que probablemente estamos hablando de ya muchos años, 1800 y algo, que no sabemos, y esas cuadrillas militares, bueno, de hecho sí sabemos, o sea, fueron cuando la ocupación. Uh-huh. Entonces, puede ser a lo mejor el documento más antiguo de música que pueda haber en Autlán, ¿no? Puede haber a lo mejor, no sé, ¿qué había? Estaba el órgano de la parroquia, no sé de qué fecha sería, No, quién tampoco. tocaría el órgano. Había poca gente que usaba piano aquí. Obviamente el piano no era muy popular, muy común, ¿no? O sea, obviamente Aurea Corona, La Torre también tenía piano aquí. La familia La Torre. La familia La Torre tenía piano, la familia Corona tenía piano, Doña Lavi tenía piano, los Castañeda tenían piano, pero estamos hablando de poquita gente, ¿no? Hay gente que toca piano muy bien. Está aquí uno de mis vecinos, Salvador Cortés. Oh, sí, poeta también. Sí, muy también, bueno. que Uh-huh. es y él toca también. Y hay inclusive un autlense que toca piano, que es bisnieto del general Barragán. Wow. Sí, él es bisnieto del general y es pianista. Él debe haber nacido aquí, Porfirio Villaseñor. Porfirio Preciado Villaseñor. Sí. Wow, ok, sí. Es bisnieto del general Barragán. Y bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero digo, si hablamos de la importancia de la música, yo creo que sí habría que fomentar más, ¿no? Sí, mucho trabajo por hacer ahí. Para las autoridades que se dedican a eso, ¿no? La cultura y el arte local. Fomentar. Uh-huh. Bueno, también hay otros, en el Dylan, hay otro. Buenísimo, sí. Buenísimo pianista el Dylan. Es muy buen pianista, me ha tocado verlo también. Uh-huh. Entonces, yo creo que más o menos, la pregunta que me hiciste del panorama en Autlán, yo creo que está bien. Sí. Está bien y musicalmente, pero en general el arte, ¿cómo lo ves? El arte, bueno, nos hace falta un teatro, nos hace falta varias cosas, pero ¿cómo ves tú en la actualidad la cultura artística aquí en nuestra región? Mira, yo creo que siempre va a haber gente que te diga que está mal y que todo está mal, ¿no? Y que está llegando mucha basura. Sí. Basura musical, basura yo creo que ahora, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de tener el mundo al alcance en esto, que puedes ver, por ejemplo, en tantas páginas de Instagram, donde tienes a los pintores, donde tienes a los músicos. Hay muchísimos músicos que están haciendo música en Instagram. Muchísimos músicos en muchas partes y de todo tipo, o sea, música regional, no banda, música regional, o sea, están haciendo muy buenas voces, pero no hay el apoyo porque obviamente o sea, la industria se va hacia un tipo de música, ¿no? Entonces, ellos están haciendo, entonces, por ejemplo, toda la gente que está buscando, porque hay mucha gente aquí que le gustan otras opciones, o sea, ¿sí? Desde hace mucho tiempo ha habido gente, o sea, la gente que le gusta el rock, la gente que le gusta el otro tipo de música, entonces, buscar a lo mejor un poquito en esto, todas las opciones. Hay un montón de canales de YouTube donde encuentras muchísima música alternativa, muchísimo arte, lo que están haciendo escultores, lo que están haciendo pintores. Aquí hay una gran cantidad de gente que está pintando. Ya tenemos una escuela aquí en la región, una escuela de arte. Entonces, pienso que no estamos realmente muy
¿qué se puede decir? Pobres en cuanto a eso. Se podría decir más bien que se necesita un poco más de fomento y de promoción. Sí. ¿Sí? Y eso nunca es suficiente de pronto, porque siempre va a haber gente que se quede con ganas, ¿no? De Sí, exponer, claro, de exponer sí. en el museo, de tener poder presentar su música, poder presentar, eh, pero yo creo que estamos bien. Entonces no hay como un pretexto de que, yo no sé, o no sé qué es eso. No, yo creo que ahorita no porque, puedes poner pretextos, ¿eh? No, ya no. O sea, de decir, oigo música basura o porque no hay otra no hay otra cosa. cosa. No, definitivamente no. O sea, Sí. sí la oyes y la vas a oír a lo mejor en las plataformas donde se usa y la vas a oír en la gente que pasa y en los eventos también, porque hay muchos eventos Claro, que sí, usan sí. mucha música de esa, porque obviamente la cuestión económica y la cuestión popular, ¿no? Claro. Digo, no hemos tenido unos Chesley, no sé si te tocó. No, yo todavía No, no he bueno, llegado eran aquí. fabulosos, fueron fabulosos, la verdad sí, fueron muy buenos. Sí me han contado. Los eventos de noche no se ha vuelto a tener, probablemente no se vaya a volver a tener, porque fue un momento, una coyuntura particular, ¿no? Entonces, pero sí puedes tú escoger, o sea, sí hay forma de que tú digas, me gusta lo clásico, me gusta, y te encuentras un montón de playlists Sí. con música excelente. A mí me gusta la música sudamericana, la música de protesta, ¿no? O sea, lo que era la música de Facundo Cabral, Silvio Rodríguez, Fernando Delgadillo. Sí, o sea, Violeta Parra. y yo creo que debe haber gente que de pronto con sensibilidad pueda descubrir, ya sin la cuestión política, porque ya de pronto en este momento trasciende más la letra, Sí. que en su momento histórico, y te puedes encontrar muy buena música, muy buena música. Muy La buena. gente que hace, he visto gente que hace música en inglés y que tiene, o sea, bien poquitos seguidores. Y dices tú, ¿cómo? ¿Por qué? Y de pronto oyes la música y es muy buena música, muy buenas voces, y de pronto dices, este cuate debería estar en los Grammys, no sé, y no, o sea, no hay, porque tienen su plataforma y de ahí venden contenido y hacen lo que puede, porque obviamente la industria va para otro lado, ¿no? Lamentablemente, sí. Entonces... Pero no hay pretexto para decir, yo escucho esto porque no hay otra cosa, ya no hay. No, ni tampoco existe. decir que te perdiste en música que no valía la pena porque no pudiste escuchar. Ahora no. O sea, porque si tú estás pensando en algún tiempo pasado, era mucho más complicado porque de pronto sí tenías que estar a lo que te daba, ¿no? A lo que te daba de pronto Televisa, lo que te daba ciertas cosas en cuanto a la música popular, lo que llegaba aquí, lo que oías en radio, y no oías mucha música. ¿No llegaba mucha música para acá? Mira, sí llegaba tarde, pero llegaba. Sí llegaba, obviamente llegaba. Pero yo, por ejemplo, ahorita con la facilidad de YouTube, de poder ver cosas, de todo eso que puedas ver, de pronto encuentras que hay grupos que fueron a lo mejor famosos con una canción en los 80s, los 90s, y que tenían muy buena música, pero tú no la oías porque lo que pasaban en el radio era simplemente el número principal, y pues obviamente los discos, pues no puedes estar tú comprando tampoco, porque, o sea, ahorita tú puedes, ¿cuántos discos puedes guardar en una memoria, ¿no? Entonces, ahora, antes, ¿cómo le hacías? O sea, si eran los discos que acetato que ahora están tan de moda, o sea, sacar el disco, poner el disco. Los cassettes eran casi desechables, o sea, los cassettes eran un drama porque pues agarraba la cinta y, bueno, ¿Y ya estaban a después el CD, entra todo eso, pero ya ahora, yo creo que ahora está al alcance de todos, toda la música está al alcance de la gente, los grandes directores, tienes los conciertos fabulosos en alta definición, tienes inclusive archivos antiguos de muchos artistas importantes, y están inclusive remasterizados, y ves y oyes muy bien el sonido. Wow. Entonces, sí. Esperemos que podamos seguir teniendo buena música. Sí. Y buen arte y buenas expresiones. Sí.
Y pues ahora sí que queda en uno mismo, ¿no? Estarte cultivando con arte, con cultura, y no es tanto como obligación externa el darte como ese conocimiento o o como ese gusto, ¿no? Tú puedes solito meterte e investigar nuevos sí, es géneros, que, por ejemplo, nuevos a lo mejor tu familia escucha un tipo de música, a ti no te gusta, que de hecho sí pasa, ¿eh? O sea, inclusive en una misma familia te encuentras, o sea, un hermano que oye un tipo de música y el otro que oye otro, y tu música es porquería y la mía es... Entonces, de pronto, y esa es la importancia de la música, que tú puedas tener... yo recuerdo en Autlán, digo, yo era relativamente muy joven y de pronto Carnaval tenía una oferta musical enorme. El Carnaval tenías una oferta musical enorme. ¿Cuándo fue O sea, esto? tenías, por ejemplo, los bailes formales que eran Casino Autlense, donde tenías las grandes orquestas, tenías los bailes populares que se hacían en el Salón Mutualista, y tenías a Chicoche, tenías a Laura León, tenías al principio, después, o sea, a los Bukis, a los Yonix, a todos esos grupos populares, y tenías las grandes orquestas aquí, y tenías, por ejemplo, el Santana, que era una disco súper chiquita donde tenías la música disco, porque no había muchos Santana? discos. No, Santana era una disco que estaba en el portal. Ya, dije yo. Está exactamente donde ahora está un restaurante, en la parte de arriba. Oh, Pero sí, la parte ya. de más arriba. Ajá. Y era una disco, bueno, tu mamá fue parte de ese momento también. Pero, y era, tú tenías las opciones, tú sabías de pronto, yo me voy a ir al baile del mutualista, yo me voy a ir a una terraza, o sea, tenías las terrazas, no, obviamente no había el callejón, entonces tenías terrazas en diferentes puntos y la gente se iba a las terrazas, o los centros botaneros, y ahí tenías otro tipo de música. Wow. O te ibas ahí, o te ibas al casino, o te ibas acá. O había gente que tenía música, que llevaba la música hasta sus casas. Un trío, había casas, algunas casas de las casas grandes de aquí de Autlán, donde había las reuniones así entre amigos, entre amistades, donde tenían un grupo que llevaban para oír música. Es interesante. Sí, Qué bonita época. O sea, era un ruido, pero era un ruido de variedad. Había muchísima variedad. Qué interesante. Wow. Y bueno, te estoy hablando todavía, probablemente 90s, sí, todavía surgió hasta 90s. Y obviamente van cambiando los tiempos, va cambiando la gente, va cambiando el gusto, y fue cambiando todo eso, ¿no? La cultura. Ahora ya también. es prácticamente nada más música de banda. Uh-huh. Y a la gente le gusta. O sea, En no, gustos hay gente se que rompen tampoco, géneros. hay gente que no le gusta. Sí. Entonces, eso ha sido mucho tiempo también una de las premisas, ¿no? Que hacer un carnaval que no sea tan dado al estilo de bandas y de cosas pues tan... Y el tipo de eventos también, el tipo de eventos que hay. Entonces, ha habido gente que ha querido, ¿no? Un carnaval diferente, creo que un carnaval alternativo, una cosa de Sí, eso. en Alameda. Entonces, y sí ha habido, en la Alameda hay opciones diferentes. Y está muy bien. Está padre. Y pues sí. Pues ahora sí que, Enrique, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario. Espero que no sea la primera ni última vez que No. tengamos este cafecito donde podamos charlar sobre estos temas, ¿no? Sí, claro. Interesantes de la música y temas en general. Y pues agradecerte el tiempo, el espacio que nos hayas abierto, Autlán y sus regiones, las puertas de tu casa. Estamos ahora sí que en tu casa, aquí en tu estudio. Y pues también mandarle un saludo a nuestro director general de Autlán y sus regiones, Adrián Jiménez Amaya, donde quiera que estés, te mandamos un fuerte abrazo, y también agradecer a todos ustedes que estuvieron pues acompañándonos en este tiempo de esta charla sobre Antonio Cuéllar. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias, Enrique. No, de nada, Andrea, al contrario. Y pues nos vemos la próxima.